Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Pues por aquí saludándoles de vuelta. Yo soy José Antonio Ávila Castillo y les doy la bienvenida a este programa llamado 100% Rock Cristiano. Y ahora este programa va dedicado a la condena que le dieron al apóstol Nazón Joaquín García, líder de la secta La Luz del Mundo. Y el pasado 8 de junio del 2022 de este año, por fin le dieron condena a 17 años de cárcel por abuso sexual a menores. Y bueno, mis amigos, pues, como dice la palabra de Dios, todo árbol por su fruto es conocido. Y así, este apóstol por sus frutos es conocido ahora, ya que el juez que lo sentenció le dijo: eres un depredador sexual, Nazón Joaquín García. Y hermanos, pues ahora estos son los frutos de este apóstol. Es un depredador sexual, Nazón Joaquín García. Y bueno, mis amigos, pues vamos a comenzar con este programa. Les invito a que nos acompañen hasta el final. Y pues vamos a iniciar y no se despeguen de este programa porque va a estar muy interesante. Y bueno, pues comenzamos. Hay que entender el contexto de la palabra, de qué quiere decir depredador. Depredador es un animal que no tiene misericordia. Es un animal que no tiene conciencia, que ataca a la víctima y la deshace, la despedaza, como los animales de la selva, como un león, como un tigre. Entonces, pero la misma escritura habla y dice de los lobos rapaces. El tal apóstol quedó evidenciado. Ahora yo quiero retomar las palabras de la doctrina La Luz del Mundo cuando dicen, cuando el abuelo de este criminal, pederasta confeso, dijo de que haría notorio el invento que ellos, cuando ellos empezaron a construir esta falsa secta, La Luz del Mundo, y haré notorio por todo el mundo. Yo quiero decir hoy a toda la audiencia que nos escucha que ciertamente el nombre ha sido notorio de estos criminales, empezando por Aarón, por Samuel y por Nazón Joaquín. Es el final de este invento de los llamados apóstoles, que no son más que el anticristo aquí en la tierra. Nazón Joaquín pudo haber sido juzgado 17 años de prisión aquí en la tierra, pero Dios ha hablado a través de sus víctimas y a través de todos aquellos que fuimos miembros y parte de esa secta criminal, que en ese tiempo no lo entendíamos, no lo comprendíamos. Pero ahora sí yo puedo decir con mucha convicción, Dios hizo la obra en nosotros para quitarnos la venda y poder ahora hablar con plena libertad y asegurar y afirmar que la iglesia, La Luz del Mundo, es una secta dirigida por criminales. A ese grupo, a esa cúpula que encubridora de todas los crímenes que ha llevado a cabo la secta, no son más que también ellos unos depredadores. A ellos también les viene el título, depredadores, porque han depredado a sus víctimas, estafándolos con dinero, sugestionándoles. Les han robado el futuro a los jóvenes de la iglesia. Me robaron el futuro a mí cuando fui joven de la iglesia, cuando yo apenas tenía 15 años y 16 años cuando entré a la secta La Luz del Mundo. ¿Y usted? ¿Cómo cuántos años estuvo usted en la secta? ¿Cuántos años perteneció a esa secta diabólica? Yo estuve aproximadamente como unos 12 años en la secta. Está sobre la calle, donde está la Kern, la calle Arizona. Ahí es donde está el templo de la... Yo entré a la iglesia a través de
de otro también, depredador sexual también, que fue Carlos Montemayor. Yo conocí muy bien a Carlos Montemayor. Él fue uno de los que me habló acerca de la Iglesia La Luz del Mundo cuando yo entré a la iglesia. En ese entonces estábamos a donde está el parque, en la mera esquina de la calle, me parece que es la calle Primera, en donde estaba una carpa azul. Allí era donde nos reuníamos porque se estaba en construcción ese templo que está ahora allí enfrente del freeway, el 60. Yo fui parte también de la construcción. Trabajé 2 años en la construcción de ese templo. La construcción de la iglesia empezó por los años 80. Todavía para el año 82, 83, el templo todavía estaba en construcción. Yo conocí a todos los miembros que trabajaron, y el que dirigía la obra de la construcción del templo era precisamente el tío de Ruth Mesa, el hermano Héctor Mesa, que también era el que dirigía el coro de la iglesia. La membresía eran aproximadamente algunos 300 o 400 miembros que se reunían. No cabíamos en la carpa que estaba en ese, era como una explanada. Al cruzar la calle era donde se estaba construyendo el templo. Quien inició la construcción del templo fue Carlos Montemayor, precisamente. Y para ese entonces se llamaron a una gran cantidad de hermanos que tuvieran conocimientos de construcción. El hermano Héctor Mesa era uno de los que conocía bien el trabajo de construcción. Inicialmente éramos un grupo como de unos 40 hermanos trabajando para la construcción del Templo del Este de Los Ángeles. Se hacían ofrendas especiales para la construcción. Yo recuerdo muy bien cuando los niños pasaban con un sobre levantado en la mano por en medio de allí en esa carpa improvisada donde nos reuníamos. Y recuerdo de que el templo fue inaugurado quizás como por el año 83, 84, fue inaugurado. Para en ese entonces uno de los que es obispos ahora, Agustín Ahumada, quien posteriormente fue mi encargado, mi pastor, él era encargado de la iglesia de Santa María, California. Para ese entonces ya estaba otro de los obispos, Aurelio Zabaleta, Samuel Gray, David Mendoza era el encargado de la iglesia de San Diego. Ninguno de los templos que están alrededor de la iglesia del Este de Los Ángeles existía ningún templo. Eran conocidos en aquel entonces como las obritas, en las cuales salíamos nosotros los días sábados a evangelizar. Entre esas anécdotas quiero contar que yo fui uno de los primeros que le hablé a los padres de Alondra Ocampo, al hermano Francisco Campo. Yo fui el que le llevé el mensaje de la Iglesia La Luz del Mundo. Cuando Carlos Montemayor era el encargado de la iglesia y después lo cambiaron a él. Inclusive él empezó la construcción, pero quien terminó la construcción cuando fue la inauguración, cuando Samuel fue quien vino a inaugurar el templo, fue Agustín Ahumada, que es uno de los obispos actuales. Mateo capítulo 24, verso 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El nombre, el apellido Joaquín, como un depredador sexual, como un criminal de esa secta La Luz del Mundo. Estás aquí sintonizando el programa 100% rock cristiano con José Ávila. No te despegues. Yo colaboraba en la casa pastoral. En la casa pastoral de la iglesia del Este de Los Ángeles, donde está el parqueo grande, del lado izquierdo, en esa casa, ahí era el punto de reunión cuando salíamos a los días sábados a la obra, o cuando teníamos que salir a llevar la oración a las diferentes obritas que había alrededor de la ciudad de Los Ángeles. Y entrar también y ver la casa a la par
porque son dos casas, una es la casa pastoral y la otra es la casa donde llegaba Samuel, o donde posteriormente estaba llegando Nazón. Es una nueva construcción, nada que ver con la casa inicial que había allí donde llegaba Samuel. Muy pocas veces abrían la puerta de esa casa. Algunas veces cuando yo estuve allí pude verlo a él, e inclusive voy a decir algo que mi memoria se remonta a esos años, y tengo algo que decir. Mire, yo no sé si esto es algo que le puede suceder a todo el mundo, pero a mí me sucedió en ese momento cuando yo volteé a ver hacia adentro de la casa donde él estaba sentado en la sala, y él me vio y me hizo una mirada muy fuerte. Sabe, brother, que yo le tuve un pánico, le tuve un miedo a ese señor. No sé, es como una cosa, como un instinto de algo, de que algo estaba mal ahí. Como que nuestro cuerpo se prepara de que ahí puede existir algún peligro o alguna cosa. Era una cosa, todo el mundo corría a la orden de él. Recuerdo de que en una ocasión cuando estábamos allí, uno que ahora también es encargado y forma parte, porque está casado con uno de los de la familia Coronado, de ahí del este de Los Ángeles, Jacob Jiménez, que era uno de los que colaboraban con los encargados, con los pastores de la iglesia. En una ocasión, era para tiempos de diciembre y habíamos ido a traer nieve a las montañas de ahí del este de Los Ángeles, Los Ángeles Forest Crest. Habíamos ido a traer, y entonces, y se le había puesto, porque la casa de él tenía que estar muy bien adornada, y habían hecho un frosty. Entonces, Samuel salió y se le queda viendo al frosty y dijo, oh, ¿cómo se miraría? Dijo, con un sombrero zapatista. No había terminado de decir cuando Jacob Jiménez me dice, vamos enseguida, hay que cumplir un deseo del varón de Dios. Y salimos para la iglesia, para el mercadito del este de Los Ángeles, a comprar uno de esos sombreros zapatistas, y se los pusimos al Frosty. Así era tanta la sumisión que uno tenía en ese momento, porque todo y cómo nos habían ellos enseñado a nosotros. La palabra, la voz de él se cumplía, no se podía cuestionar ni se podía discutir. Y tú, brother, ¿tú cómo mirabas al apóstol? ¿Lo mirabas como un dios? ¿Lo mirabas como un ángel? ¿Lo mirabas como un ser especial? ¿Tú cómo lo mirabas? ¿Cómo era tu mirada hacia él? Yo no podría decir que lo miraba como Dios. E inclusive, mucha gente caía llorando hasta de rodillas, que decían de que Dios, y que ese era el testimonio que Dios daba de que cuando Dios había hecho la obra en el corazón de uno. Yo no podría, yo lo miré a él siempre como un hombre normal, sí lo miraba como el dirigente de la iglesia al cual se respetaba, porque era el primero en la línea, era el líder principal. Pero decir de que yo iba a sentir que lo miraba como un dios, o que me iba a creer, que inclusive lo dije, de que en ese entonces Cornelio Mosquera, que era del cuerpo ministerial, llevó a cabo una predicación en la iglesia del este de Los Ángeles, en donde hablaba de que a Samuel se le podía decir Samuel Cristo, y la iglesia estaba callada en ese momento, hasta ese grado de fanatismo, porque decían de que como Samuel era enviado de Dios, se le podía llamar Samuel Cristo, y la iglesia estaba callada. No toda la iglesia respondía con un amén. Perfectamente, y esa predicación fue como en el año 84 por ahí. No solamente qué sentí yo en ese momento, sino lo que yo pude percibir de toda la iglesia. Mire hermano, la iglesia estaba callada. Y regularmente tú sabes que cuando hablan y hacen todo ese alboroto de que Samuel iba a pasar y que iba a llegar, y muchos que empiezan a llorar y a gritar y a darle honra porque ha llegado el siervo de Dios. Recuerdo que se le hizo hasta difícil. La iglesia se quedó muda, la iglesia estaba callada. Pues sí, hay mucho fanatismo allí en esa secta.
mucha idolatría hacia su apóstol. Pues yo creo que si el apóstol les dice, sácate los ojos y dámelos, estos fanáticos lo hacen. Hay mucha idolatría hacia este falso apóstol. Y quiero leerles un poco de la palabra de Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 22, 15. Y dice lo siguiente: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Aquí en Apocalipsis 22, 15 vemos muy claro que dice que los idólatras no entrarán al reino de Dios, estarán fuera del cielo. Y esta secta, la luz del mundo, es totalmente idólatra hacia su apóstol. Ya en ese entonces, si tú no creías o mencionabas algo en contra de la máxima autoridad y del enviado de Dios, ibas a ser del escarnio, te iban a aislar, como el caso de, y yo recuerdo como de dos personas que estaban como cortados de la iglesia. Y yo pienso de que usted ha escuchado, ya ha oído hablar de Pablo Gómez. Pablo Gómez, inclusive él estaba casado con una hija de uno de los miembros de la Iglesia del Este de Los Ángeles. Por eso él llegó a la Iglesia del Este de Los Ángeles y estuvo un tiempo. Él se sentaba en la parte de atrás y teníamos prohibido hablar con él. Nadie le podía dirigir la palabra a Pablo Gómez. Y él llegaba y se sentaba porque era acusado de que él se había levantado en contra del varón de Dios. Eso era lo que esta cúpula malvada de la Iglesia de la Luz del Mundo le predica a sus fieles. E inclusive había otro hermano que también se llamaba José Álvarez. También a él en un principio nadie le podía hablar ni nadie lo recibía. Porque precisamente tú te pones a hablar en mal de la cúpula. Mira, para mí en este momento yo digo una cosa y hago la comparación. Yo mismo puedo decir que es increíble que yo pudiera ahora estar hablando con la libertad con la que yo hablo y sentirme liberado y totalmente seguro de lo que estoy diciendo. Al escarnio al que uno y a la persuasión a la que uno ha sido sometido, al lavado de cerebro al que uno ha sido sometido para apoyar. Nadie puede contradecir ni nadie puede desmentir lo que yo estoy diciendo. O va a poder desmentir Agustín Ahumada, quien es obispo de la iglesia, o Guadalupe Hernández, o Samuel Gray, o Aurelio Zabaleta, que son los obispos de la iglesia, van a poder desmentir las cosas que yo estoy diciendo en este momento. ¿Qué podrían ellos decirle a uno que fue miembro de la iglesia, y miembro activo y miembro que colaboró? Cuando en ese entonces a mí me abordaron en privado y me dijeron de que habían escogido a 150 hermanos considerados fieles de la iglesia, miembros maduros de la iglesia, no miembros nuevos de la iglesia, para que nosotros todos diéramos una ofrenda para comprarle el carro Rolls Royce a Samuel Joaquín en aquel entonces, que por cierto se le compró un Rolls Royce allí en un dealer que estaba allí en la Colorado Boulevard en Pasadena. Apóstol de Dios, ¿a qué apóstol de Dios? Los hombres de los apóstoles de Dios de la Escritura, de la Biblia, eran hombres pescadores, eran hombres humildes. Aún el mismo Cristo, él mismo decía que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde tan siquiera recostar su cabeza. Estoy totalmente de acuerdo contigo, brother, hermano, porque pues los antiguos apóstoles, los que son verdaderos, los que están allí en la Biblia, ellos eran humildes, ellos no buscaban
buscaban riquezas materiales, no buscaban la adoración de la gente, sino todo lo contrario. Ellos eran humildes, que sabían dar al prójimo, sabían dar, compartir, repartir las riquezas hacia los pobres, hacia las viudas, hacia los huérfanos. Pero este apóstol llamado Nazón Joaquín es todo lo contrario a los verdaderos apóstoles, de Dios. Es todo lo contrario. Nazón Joaquín ha sido en realidad un parásito que ha estado aprovechándose de la inocencia de sus congregantes, que los ha exprimido hasta lo último, pidiéndoles mansiones, carros del año y mucha riqueza. Este Nazón Joaquín ha sido en realidad un parásito de primera. La pregunta que mucha gente de la luz del mundo y los que estamos afuera nos podemos hacer es: ¿cómo va él a probar y a experimentar ahora, después de venir de una vida holgada, de lujos, de que en cada iglesia que ellos tienen en todas partes, en donde ellos tienen aquí en el continente americano, en Europa y en otras partes donde ellos tienen iglesia, siempre una de las cosas que la iglesia tiene es mandar a construir una casa para lo que ellos le llaman el siervo de Dios? La casa donde va a ir a habitar Nazón Joaquín no es una casa, no es un yate, no es un jet privado, no es una casa de lujo donde va a ir. Él va a ir donde merece estar, y donde merece estar todos aquellos que han colaborado con él, todos aquellos que han cometido delitos, porque los que cometen delitos, y a mí se me hace, esto es personalmente, 17 años no es absolutamente nada por la dimensión de la falta que él ha cometido de violar. Y eso es lo que públicamente conocemos. No sabemos cuántas víctimas, y de esta práctica que ha venido siendo desde la fundación de la Iglesia de la Luz del Mundo. Entonces, la nueva casa que le espera a Nazón Joaquín es precisamente los barrotes de la cárcel. Y como decía Nazón, mi hora ha llegado, mi hora ha llegado. Sí, tu hora ha llegado, pero de que pagues por todos los crímenes y por todos los abusos que has cometido, Nazón. Tu hora ha llegado y es hora de que pagues. Esa es la nueva casa donde él va a ir. No lo van a recibir con palmas como recibían a Samuel cuando iba al templo de la hermosa provincia, y que las hermanas tiraban la chalina para que él pudiera pasar y caminar como haciendo una especie de alfombra. No, ahí lo van a recibir criminales, porque es el lugar donde deben de estar los criminales, la cárcel. A él lo van a recibir, no lo van a recibir con lloros, con tambores, con cornetas. No lo van a recibir de esa manera, no lo van a recibir con victories, diciendo: he aquí que se acerca el enviado de Dios. Ese gesto. En la ley de Moisés decía, ojo por ojo, diente por diente. Hay que verlo de esa manera. Él fue un abusador sexual. En la cárcel, estos prisioneros, esta gente, y como decía usted, que muchos de ellos, y que es la verdad, han sido abusados sexualmente. No espere la Iglesia a la Luz del Mundo, no espere la cúpula de los obispos que a Nazón le espera una casa como ellos querían de un principio cuando lo arrestaron, comida especial, una cama especial para él. Ese sueño, esas nubes donde ellos han andado toda la vida,
donde que no esperen de que lo van a esperar en una cuna de oro como en la que él nació, porque es una familia multimillonaria. A él lo esperan prisioneros que están pagando un delito igual que él, y el recibimiento que le van a dar va a ser el mismo, si no peor. Bueno, pues ahora Naasón ya no va a recibir los miles y miles de pesos y billetiza que recibía de tantos diezmos y tantas ofrendas por parte de la secta. Pero ahora lo que va a recibir allí Naasón, allí en la cárcel, sí va a recibir algo de los presos. Y porque los presos le van a dar a Naasón para sus tunas. Y eso no, y eso es innegable, eso no lo puede, y es inevitable, no lo puede, porque esa es la conducta, esa es la cultura de una cárcel. Pues ahora que ya cayó Naasón allí en la cárcel, pues ahora sí va a recibir una probadita de su propio jarabe. Como también dice la palabra de Dios, con la vara que midas serás medido. Entonces probablemente allí a Naasón le van a dar una buena calentadita, así como abusó de miles de adolescentes, de niños y niñas, así también ahí va a pagar sus culpas. Y pues eso es, con Naasón dijo, mi hora ha llegado, mi hora ha llegado. Pues sí, tu hora ha llegado, Naasón. A los obreros que salen a predicar de la iglesia y hablan de que la iglesia de ellos tiene un enviado de Dios, ¿qué le van a decir ellos a la gente afuera? Que tienen un apóstol de Dios que está preso injustamente cuando él ha aceptado los cargos y se declaró culpable de los delitos. ¿Le van a decir, qué le van a decir a ellos, a la gente que quieran convertir a la iglesia? Y a los miembros a los fanáticos de la iglesia, a muchos de ellos que ya están fanatizados, imposiblemente es gente que definitivamente está dispuesta inclusive a hacer, hasta quitarse la vida, y no lo van a creer, no lo van a aceptar. Porque han sido sometidos a un lavado de cerebro tan profundo que no pueden quitarse esa venda de la cara. Ahora, es muy triste y doloroso para todos aquellos que con un corazón bueno han entrado a la iglesia y andan y tienen que andar predicando en diferentes lugares. ¿Qué le van a decir a la gente? Tenemos un apóstol que es un criminal, que es un violador sexual. La pregunta que la gente se va a hacer, imagínate tú, por eso es de que en una estrategia muy elaborada por esta cúpula malvada, porque esos son lo que son, ellos son muy responsables y culpables de todo esto, ellos pusieron en consagración a la iglesia, que la iglesia se pusiera, que la iglesia podía estar orando y orando porque ellos siempre albergaron la esperanza de que a Naasón lo iban a sacar libre. Cuando a él le dijeron y le pusieron una fianza de $1 millón, de 90 millones de dólares, me parece que fue la fianza. ¿Cómo van ellos ahora a llegarle a la gente y decirle, tenemos un apóstol preso? Pablo fue preso. Pedro estuvo preso en la cárcel. Pero ellos salieron con la frente en alto. Ellos sabían a quién servían. Ellos no eran apóstoles, no eran mercaderes de la palabra. Lo que podía decir que ese gran castillo, que esa gran muralla construida por los Joaquines se está despedazando y se está cayendo. Porque no hay forma, porque esto sí verdaderamente ya es Dios el que ha metido las manos acá para que salga la luz y salga la verdad de que ellos son unos mercaderes de la palabra y son de los que la escritura habla del espíritu del anticristo. Desde Aarón y desde Samuel y desde Naasón Joaquín, que no duró muchos años siendo apóstol. Él mismo lo dice.
que lo decía él, de que que toda la fortuna que ellos tenían estaba muy bien cuidada. ¿Cómo pueden ellos ahora decirle a la gente? ¿Con qué cara? Uno tiene que tener autoridad moral. Si tú vas a llevarle la palabra, a querer convertir a alguien, casi estoy seguro de que la gente les va a tirar la puerta por la cara y les van a decir, ¿cómo usted puede venir a hablarme de la palabra de Dios si el propio dirigente de ustedes está preso por un depredador sexual? No lo dice usted, no lo digo yo, se lo dijo un juez. Un juez. Con las leyes de este país, de Estados Unidos, no se juega. Un juez. La Jane Doe no podían, ¿cómo podían ellos decir que todo lo que se estaba diciendo? Nadie puede tener el valor de ir a una corte y engañar a un juez, porque saben lo delicado que es acá engañar a un juez. Y para que un juez diga 38 años, tengo de hacer esto, pero tengo las manos y los pies atadas. No puedo hacer porque ya había ya un agreement que había habido entre la fiscalía y para que le dieran esos 17 años. Puedo dar una opinión. Yo personalmente creo de que Naasón tiene que estar 13 años, 14 años más en la cárcel porque ya lleva 3 años. Este criminal yo creo que no sale vivo de la cárcel. Y cuando sepan de que él es un depredador sexual, ¿qué irá a pasar con él dentro de la cárcel? No estamos diciendo que le estamos deseando ningún mal ni nada, no. Porque el único que puede, la justicia aquí, que fue muy corta, la justicia de aquí ya se dio. Brother, hermano, háblanos un poco del pastor Carlos Montemayor. De este pastor Carlos Montemayor, háblanos un poco. Bueno, lo que le voy a confesar es por labios de un hermano que es encargado, que yo lo tuve de encargado. No voy a decir su nombre de él porque tampoco quisiera dar a conocer su nombre, pero él trabajó con Carlos Montemayor en la iglesia de Houston y él personalmente me lo dijo a mí, que a él la Comisión de Honor y Justicia, le llaman ellos en la iglesia, lo habían degradado de ser pastor de la iglesia a un simple encargado, precisamente porque haber violado a una joven de Houston, Texas. Inclusive, él era uno de los principales que siempre salía a la par de Samuel, junto con varios de los ministros reconocidos en ese entonces, y pasó mucho tiempo en el que él no se involucraba ni nada de eso. Pero me lo está diciendo una fuente de que era miembro de la iglesia de Houston, que sabía, que trabajaba con él, y él supo del caso de Carlos Montemayor. Sé de que él no puede venir a Estados Unidos porque creo que la familia de la joven con el que él cometió ese delito, creo de que se salió de la iglesia. Y así como con muchas cosas ocultas que han quedado, pero de Carlos Montemayor, ¿cómo lo puedo describir yo? Es un tipo muy soberbio, demasiado soberbio. Él trataba muy mal a los hermanos en la iglesia. Y sobre todo a los hermanos que les gritaba. Es un tipo muy demasiado prepotente. Claro que cuando ostentaba el cargo de pastor de la iglesia, él sentía pues que tenía mucho poder dentro de la iglesia. E inclusive habían pastores de la iglesia que no simpatizaban, no lo querían a él, porque él era muy drástico y muy duro con los miembros y con los encargados de la iglesia, por el cargo que él tenía. Su personalidad era una personalidad demasiado prepotente. ¿Y qué otras cosas tú mirabas allí en la secta, a la luz del mundo? ¿Qué otras cosas extrañas mirabas ahí? ¿Qué otras cosas perversas pasaban allí en esa secta?
pasaron muchísimas cosas. Y ellos eran, mira, los ministros en la iglesia eran muy, muy severos con los miembros de la iglesia. Tú no podías, si caías en un acto de fornicación o de adulterio, ¿sabes qué hacía? ¿Cuál era el castigo que hacían? Te paraban al frente de la iglesia. A mí me tocó ver a varias muchachas llorando en frente de la iglesia, precisamente para cuando el ministro las llamaba para decir que confesaran su pecado. Y también los Joaquines confiesan sus pecados delante de todos. No, los Joaquines no van, ellos nunca han confesado sus pecados. Imagínate, sería sin números la lista que saldría de toda la gente y de todas las violaciones que ellos han cometido. Desde el tiempo de Aarón a Samuel y ahora con Nazón. Realmente la lista es muy cortita, pero yo sé de que hay mucha gente que nos está escuchando que fueron abusados sexualmente y que ahora que ven la situación se van a animar a hablar. ¿Y tú conoces a más gente de esa secta cúpula, la luz del mundo? ¿Conoces a más integrantes? De Nicolás Menchaca, él es de los ministros de una nueva generación que entró a la iglesia. Yo le podía hablar de Gilberto, del papá de Silén García, de él sí lo conozco bien. Yo le podría hablar de Antonio Adán, yo le podría hablar de José Zamora. Conocí a José Chávez porque yo participé en las caminatas de los jóvenes y en los estudios allá en la colonia Betel. Además de eso, pues participé sirviendo en los comedores en los cumpleaños de Samuel, los 14 de febrero allá en la colonia Hermosa Provincia, e inclusive llegué a llevar un servicio de jóvenes allá en la colonia Betel y supe de muchos encargados, que conocía a bastantes encargados, algunos de ellos ya muertos y otros no. De Menchaca muy poco. A los de aquí de Estados Unidos casi a todos los conozco. Y ahí está, Moisés Padilla está vivo por una razón. 69 puñaladas le metieron a desaparecerlo para callar la voz de él. Y como Dios es grande, no esconde su verdad, ahí está el testimonio vivo de Moisés Padilla. ¿Qué tal, mis amigos? Pues les habla su amigo y hermano José Ávila. Y aquí, en esta ocasión, quiero compartirles un poco acerca de la palabra de Dios. Y esto es para hacerles pensar un poco a los integrantes, a los miembros de la secta, la luz del mundo. Y quiero compartirles en 1 de Timoteo, capítulo 6, el verso 10 y 11. Y dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual condicionado a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, aquí en este verso 10 dice que la raíz de todos los males es el amor hacia el dinero. Y en el caso de los apóstoles de la luz del mundo, podemos ver que estos hombres han sido unos abusadores, porque han amado mucho el dinero, han querido vivir entre muchos lujos, tener grandes casas, grandes autos de gran valor, ropas elegantes, joyas, vivir entre billetiza, entre miles de pesos. Y esto es explotando a sus integrantes, a sus miembros, a aquellas personas que pues no les gusta leer la Biblia, no les gusta buscar de Dios. Y viendo estos apóstoles se han aprovechado de estas personas, de estos congregantes. Y vemos que la palabra de Dios nos reprueba a estos apóstoles. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, condicionado a algunos, se extraviaron de la fe.
¿Qué quiere decir? Que estos apóstoles, estos Joaquines, se han extraviado de la verdadera fe que es en Cristo. Y bueno, vamos a leer el verso 11, que nos da un consejo para los verdaderos hombres de Dios. Y dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y bueno, este es el consejo que nos da a los verdaderos hombres de Dios, no como estos Joaquines que han hecho todo lo contrario, que no han tenido piedad, no han tenido justicia, no han tenido amor, sino todo lo contrario. Vemos que hemos escuchado y de los testimonios de varias personas, muchas personas, que dan su testimonio de las cosas que han cometido estos apóstoles, que han sido violadores, que han sido abusadores, que han estado robándole el dinero a la gente, a las personas que han estado ahí en esa congregación, en esa secta, la luz del mundo. Y vemos que estos hombres no han cumplido con la palabra de Dios, y nos podemos dar cuenta que estos hombres son unos perversos, estos apóstoles del anticristo. Y bueno, también quiero leer en otra parte de la escritura, y eso está en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 3, del verso 10 al 13, y dice lo siguiente: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiéndole, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y bueno, aquí vemos que dice la palabra de Dios que el que tiene 2 túnicas le dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. Y bueno, también regresamos otra vez al caso de estos apóstoles, que ellos, teniendo muchísima riqueza y grandes cantidades de dinero, no han sabido repartir a los pobres, sino al contrario, les han quitado hasta lo último a toda esta gente. Y de eso podemos ver que estos apóstoles pues no son verdaderos, que no han cumplido con la palabra de Dios, donde dice el maestro, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos apóstoles no han cumplido con la palabra de Dios. Y bueno, mis hermanos, pues tan solo quería yo compartirles esto y hacerles pensar un poquito a esta secta, a esta organización, para hacerles ver un poquito que esos apóstoles que tienen no son verdaderos, sino han sido todo lo contrario, son unos apóstoles falsos que no han sabido guiar al pueblo. Y bueno, pues yo tan solo quería compartirles esto de la palabra de Dios, para hacerles pensar un poquito, como les dije hace un ratito, para hacerles pensar un poquito a esta religión, la luz del mundo, para hacerles pensar de que estos apóstoles que se han llamado ser de Jesucristo no lo son, sino todo lo contrario. Estos apóstoles han sido unos verdaderos apóstoles, pero del demonio, porque pues la palabra de Dios dice que todo árbol por su fruto es conocido, y los frutos de estos apóstoles
del abuelo fundador Aarón, del hijo Samuel y de ahora de este Nazón, el cual está pagando esta condena allí en la cárcel por abusador de menores. Estos apóstoles han sido totalmente del anticristo porque han sido unos abusadores y violadores. Y como les digo, les quise compartir esto para hacerles pensar que lo único que están haciendo estos apóstoles es llevar al rebaño, a las ovejas, llevarlas hacia el infierno. Lo único que están haciendo estos apóstoles. Y tú, amigo que me escuchas, que estás allí en esa falsa organización, la luz del mundo, quiero decirte de todo corazón que te pongas a leer la Biblia, que le pidas a Dios sabiduría, entendimiento, que te dé esa iluminación para que puedas ver la realidad de estos apóstoles que no lo son unos apóstoles pero del demonio. Y amigo, pues tú que me escuchas que estás ahí en esa organización, ponte a leer la Biblia y pídele a Dios que te dé la sabiduría, el entendimiento para que escapes de las garras del enemigo. Porque si sigues ahí, pues te vas a perder. Te vas a ir derechito al infierno. Y amigo que me escuchas, pues tienes el momento de ser entendido, leer la palabra y escapar de ahí. Que Dios te dé la iluminación para que seas libre. Dice ahí la palabra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando tú te pongas a leer de todo corazón la palabra, serás libre. Y bueno, este es mi consejo para los miembros, para la gente que está ahí en la secta. Y bueno, pues mis amigos, pues así de esta forma, pues ya estamos llegando al final de este programa y pues les agradezco a ustedes los que han estado aquí escuchando este programa. Pues les agradezco de todo corazón y pues muchas gracias por la atención que han tenido y espero muy pronto volverles a compartir por aquí la palabra y pues nos estaremos escuchando en otro vídeo, en otro programa. Y bueno, pues nos estamos viendo aquí hasta la próxima y que Dios les bendiga. Yo soy José Ávila.